La clase de hoy hace referencia a la axiología jurídica. La axiología jurídica es uno de los temas de nuestro programa. Realmente, cuando nosotros hablamos de axiología jurídica, tenemos que tomar en cuenta que existe una estructura lógica. Obviamente, la axiología jurídica como tal, desde el punto de vista de las ciencias jurídicas y sociales, es una etapa vital a que todo estudiante que inicia en la carrera pues debe tener cierto acercamiento, cierta aproximación. En el caso de la axiología jurídica, pues no obstante que sea un tema propio de la filosofía del derecho, pues sí es necesario que nosotros tengamos en cuenta por lo menos algunos esbozos generales que nos permitan en esta cuenta al ejercer nuestra profesión día con día, ya tener mayor conciencia del papel que el derecho juega en nuestra sociedad y sobre todo del rol que nosotros como profesionales desempeñamos en esta sociedad. Ven ustedes que los abogados juegan un papel fundamental. Nosotros controlamos, por decirlo de alguna manera, en cuanto a que solo abogados pueden dirigir el organismo judicial. En el caso del organismo legislativo, no obstante no sea un requisito, sí es fundamental que el diputado tenga asesor jurídico, ¿verdad? ¿Quién más va a crear ley que no sea un abogado? Y en el caso del organismo ejecutivo, pues también se valen de asesores jurídicos para poder continuar. La Corte de Constitucionalidad es un órgano eminentemente jurídico, porque está integrado solo por abogados. De esa cuenta, tomen nota ustedes del papel que realmente desempeñamos en la sociedad. Es un papel sumamente delicado, el cual tenemos que desempeñar con el mayor profesionalismo posible, con la mayor ética, la mayor responsabilidad y la mayor entrega. Sí, ser abogado y notario es una tarea bastante ardua. Realmente en nosotros, imagínense lo delicado de que las personas confíen en nuestras manos lo que son sus bienes, confíen en nosotros su familia, confíen en nosotros su libertad. Y hasta hace algunos años su vida, ¿verdad? Porque todavía aplicábamos pena de muerte. Imagínense que algún cliente por algún error técnico, por algún descuido nuestro, pues perdiera la vida. Entonces sí, sí es bastante delicado. Sí es bastante delicado. Se dice que cuando se es abogado y notario, se tiene un pie dentro y un pie fuera de la cárcel. Y precisamente es por el poder que nosotros tenemos. Sí, el ser notario les da esa facultad de dar fe pública. Todo lo que digan ustedes en calidad de notario se tiene por cierto de conformidad con la ley. Y la única forma en que alguien puede dudar o la única forma en que alguien puede desvirtuar lo que ustedes dijeron es a través de un proceso civil. Entonces, imagínense ustedes ya esa trascendencia. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de axiología jurídica, decíamos que era de un tema propio de la filosofía del derecho. Obviamente existe una estructura lógica en el conocimiento de las ciencias jurídicas o del derecho. En una primera etapa o en un primer escalón, nosotros llevamos el curso de introducción al derecho 1, que es el que nos da un acercamiento o una aproximación a las ciencias jurídicas. Obviamente tenemos un escalón intermedio que se le llama teoría general del derecho. La teoría general del derecho pues ya nos va a acercar a los conceptos jurídicos fundamentales y a otros elementos de técnica jurídica. Obviamente, la teoría general del derecho nosotros la recibimos en la facultad y ustedes la van a recibir el segundo semestre. Solo que en la facultad le han denominado Introducción al Derecho 2. El tercer escalón ya es un punto más profundo o más analítico sobre la ciencia jurídica. Y es lo que nosotros vamos a ver en el curso de Filosofía del Derecho. La filosofía del derecho ustedes la llevan, solo denme un minuto. Perdón, la filosofía del derecho ustedes la llevan en el noveno semestre de la facultad. Y ahí ya van a ver aspectos más profundos sobre las ciencias jurídicas.
van a ver las distintas teorías de las ciencias jurídicas, las corrientes filosóficas que la invisten o la fundamentan, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos entonces de axiología jurídica, es importante empezar desde el inicio. Desde el punto de vista de la filosofía, la axiología como ciencia se refiere al estudio de la sociedad. Es decir, se refiere al estudio de los distintos valores que inspiran la actuación del ser humano en sociedad. Esa es la axiología en términos generales. Algunos autores también definen la axiología como una rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio de la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que realiza un determinado individuo. Otros autores la definen en forma más sencilla y únicamente nos dicen que la axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Ahí estamos hablando de axiología desde un concepto general o un concepto más amplio. Obviamente hay distintos tipos de axiología, hay axiología educativa, axiología jurídica, axiología económica, etcétera, ¿verdad? Pero lo que nos ocupa ahora es la axiología jurídica. ¿Cómo se origina la axiología jurídica? Esta surge de las distintas investigaciones filosóficas acerca de los problemas jurídicos. Ahí es donde estos filósofos, al momento de realizar sus distintos estudios y al momento de tratar de explicar los fenómenos jurídicos que ocurren en sociedad, han dado origen a esta nueva rama. ¿Cómo podemos definir nosotros entonces la axiología jurídica? La axiología jurídica la podemos definir como la rama de las ciencias jurídicas que tiende a realizar que tiende a estudiar los valores que realiza el derecho. Otros autores la definen como el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de normas jurídicas. ¿Sí? Esto quiere decir que la axiología jurídica va a tener por objeto el estudio o el análisis de los valores que tiende a realizar el derecho. Su fundamento legal lo vamos a encontrar en la Constitución Política de la República de Guatemala, en la ley del organismo judicial y en otros cuerpos normativos, ya que ellos mismos permiten la aplicación y la fundamentación en los valores que inspiran el derecho. Ya vamos a ir viendo más adelante a qué artículos nos referimos. Pero vean ustedes, cuando Eduardo García Maínez, un jurisconsulto de nacionalidad mexicana y de los más trascendentes en América Latina, define derecho, lo define como: el derecho es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas, en este caso, integrantes de un sistema que regulan la conducta de manera bilateral, externa y coercible, son sancionadas y, en caso necesario, aplicadas o impuestas por la organización que determinan las condiciones y los límites de su fuerza obligatoria. Si se dan cuenta, la definición de García Maínez que traemos a colación denota la importancia que juegan los valores como una materia importante en las ciencias jurídicas. Sí, porque sí se basa en esos valores. Vemos nosotros que en nuestra Constitución, que es la norma fundamental del Estado, es la norma de la cual se desprende y se fundamenta todo el ordenamiento jurídico, nuestro preámbulo hace alusión a estos valores. Nuestro preámbulo dice, en la parte conducente, como génesis primario y fundamental, de los valores espirituales y morales de la sociedad. Luego dice, al Estado como responsable del bien común, la consolidación del régimen de legalidad, seguridad jurídica, justicia, igualdad y paz. Ahí están los valores que inspiran el sistema jurídico guatemalteco. ¿Sí? En el preámbulo de la Constitución. ¿Cuáles son esos valores? Son el bien común, la legalidad, la seguridad, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. Pero vean entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros por valores? Cuando hablamos por valores en términos generales, estamos hablando de las cualidades de un orden especial que descansan en sí mismas. Se justifican también por sí mismas
simplemente por su contenido. Esta definición la da Max Scheler. Máximo Pacheco nos dice que los valores son aquellos modelos ideales que el hombre pretende tener en cuenta para desarrollar su conducta dentro de la sociedad, atribuyéndoles como característica que son absolutos, trascendentes, inmutables y universales. Esa es la definición que nos brinda Máximo Pacheco. Pero vean, de esas definiciones, nosotros podemos considerar que los valores reúnen ciertas características. Por ejemplo, se dice que los valores son absolutos, son trascendentales, son inmutables, universales y objetivos. Son absolutos porque no dependen de nada más para surtir efectos. Es decir, los valores son válidos por sí mismos y surten efectos por sí mismos. Los valores son trascendentes. Esto quiere decir que tienen tal significación o tienen tal grado de importancia que el sistema jurídico los ha incorporado y los ha regulado en las distintas normativas nacionales. Son inmutables. Los valores no cambian con el paso del tiempo. Son universales porque los valores son conocidos por todos, es decir, los valores van a ser los mismos en todo tiempo y en todo lugar. Y se dice que los valores son objetivos porque al momento de insertarse en las cosas o al momento de insertarse en los cuerpos normativos, no dependen de la voluntad de las personas. Es decir, son objetivos porque no van a depender de las preferencias individuales, sino que van a mantener su forma en todo momento, más allá de toda apreciación subjetiva. Esas son las características de los valores absolutos, trascendentes o trascendentales, inmutables, universales y objetivos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Todo bien, Lick, gracias. Muy bien, Paola. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los valores? Los valores pueden ser considerados desde distintas perspectivas. Algunos autores consideran que su naturaleza es objetiva, porque desde ese punto de vista, los valores van a existir independientemente del sujeto que los valora. ¿Sí? Los valores van a existir independientemente del sujeto que valora. Eso quiere decir que al pasar a formar parte de lo que el hombre crea, se introducen en su cultura, se justifican y expresan dentro de la sociedad en forma dinámica. Otros autores consideran lo contrario y nos dice que los valores tienen una naturaleza eminentemente subjetiva. Nos dice que son subjetivos ya que su existencia depende directamente de la persona que expresa un criterio valorativo. Es decir, van a ser subjetivos porque expresan contenidos de conciencia social. En otras palabras, estos valores son de carácter objetivo porque van a responder al valor como tal. No se va a tomar en cuenta la apreciación o el juicio que cada una de las partes exprese. En aquellos casos en que los valores dependan de la apreciación de la persona, ya podemos decir que su naturaleza es de índole subjetiva. Otros autores, por el contrario, establecen que los valores existen como una realidad que tiene existencia y sentido en situaciones concretas. Eso quiere decir que no todo el hacer del ser humano implica un problema axiológico, ¿sí? No todo el quehacer del ser humano implica un problema axiológico, es decir, hay muchas cosas que pueden considerarse más allá de los valores propiamente. Y por último, hay quienes establecen que el valor es de carácter relativo. ¿Por qué se dice que el valor es de carácter relativo? Porque al ser contenidos de conciencia social, o sea, al ser ideales
o al ser prospectos que van a depender de la apreciación de cada una de las personas, aunque los valores lleguen a regir las conductas individuales de las personas o la actitud humana frente a ellos, obviamente pues siempre tenemos que considerar el tiempo y el espacio en que se están aplicando o se están interpretando. Ello quiere decir que los valores, en cuanto a su interpretación, sí van a estar sujetas al contexto y a la coyuntura del momento en que se estén tratando. Pero entonces, ¿cuáles son esos valores que fundamentan el derecho? Según Radbruch, él dice que los valores son dos, la justicia y la seguridad jurídica. Según Bennett, nos dice que los valores que inspiran el sistema jurídico guatemalteco, ojo, Bennett es un jurisconsulto guatemalteco, nos dice que son los valores morales, el bien común, la seguridad y la justicia. Cosio, que ya es un filósofo del derecho, nos dice que estos valores son el orden, la seguridad, el poder, la paz, la cooperación, la solidaridad y la justicia. De esa cuenta, ustedes van a poder percibir que según el autor, según las tendencias o las influencias que cada uno de ellos maneje, pues así van a ser los valores que ellos consideran inspiran el sistema jurídico. Si ustedes ven nuevamente el preámbulo de nuestra Constitución hace alusión a ciertos valores fundamentales, como es el bien común, la legalidad, la seguridad, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. Esos son los valores que inspiran todo el sistema jurídico. Pero de esos valores que inspiran el sistema jurídico, Eduardo García Maínez establece una clasificación. Y él nos dice que tenemos valores jurídicos fundamentales, valores jurídicos consecutivos y valores jurídicos instrumentales. Obviamente estos tienen una escala jerárquica o una escala normativa, donde los fundamentales se encuentran en lo más alto y los instrumentales en lo más bajo. Cuando nosotros hablamos de valores jurídicos fundamentales, lo podemos definir como aquellos valores de los cuales depende la existencia de todo orden jurídico genuino. ¿Sí? Aquellos valores de los cuales depende la existencia de todo ordenamiento jurídico genuino. Es decir, en aquellos casos donde las personas que ejerzan el poder o nuestros gobernantes no persigan en este caso la implantación de un orden jurídico justo que sea respetuoso de la dignidad de las personas, pues obviamente hay valores que van a prevalecer sobre ello. En este caso, los valores jurídicos fundamentales del sistema jurídico guatemalteco son tres. Y estos son la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Sí, le repito, la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. De ellos pues vamos a hablar ya en un momento y los vamos a ir desarrollando. Pero me gustaría saber, por ejemplo, qué concepción tiene Beverly Morataya sobre la justicia. ¿Qué concepción tiene Beverly Morataya sobre la justicia? ¿No está Beverly? Blanca Estela Flores. Sí. ¿Qué concepción tiene sobre la justicia? ¿Se refiere a un balance, licenciado, apropiado entre reclamos? Un balance entre reclamos. Entonces, ¿qué diferencia habría entre justicia, equidad e igualdad? Ah, entre justicia, equidad e igualdad. Si estamos hablando que es un balance la justicia,
Ajá. ¿Qué diferencia existiría con la igualdad y la equidad? Mm, ¿Será que son lo mismo o son diferentes? eh, siento que son lo mismo. Son lo mismo. Bueno, ¿qué Pienso. piensa? ¿Qué piensa Wagner Iván? Gracias, Blanca Estela. Wagner Iván, ¿qué concepción tenés de justicia? No está Wagner Iván. Celeste Valdés, ¿qué concepción tiene de justicia? Edgar Enrique, Pues yo pensaría que la justicia es más como un principio moral. la justicia es un principio de carácter moral. Mm. Gracias. Ya vamos a hablar más adelante sobre cada uno de ellos, pero sí me interesa tener más o menos una idea de la concepción que ustedes van manejando sobre cada uno de estos valores. Ahora, en el caso de seguridad jurídica, me gustaría saber qué piensa Ismael Coyote sobre la seguridad jurídica. No está en clase Ismael, vamos a ver. Julia Mildred Santos, ¿qué piensa sobre seguridad jurídica? ¿Qué concepción tiene de ella? Bueno, Lick, yo pienso que la seguridad jurídica en estos momentos no no nos avala porque nos dan, por ejemplo, una, un amparo y no nos los cumplen. No, pero ¿qué entendemos por seguridad jurídica? Cuando usted dice Que no nos avalan, ¿qué cosa? nos amparan, por ejemplo, No, ¿qué es la seguridad jurídica? Esa es la pregunta. ¿Qué entiende usted por seguridad jurídica? ay, no tengo todavía noción, Lick, perdón. No tiene, bueno. Carla Andrea Pu, la seguridad jurídica, ¿qué concepción tiene usted de ella? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Pienso que la seguridad jurídica, bueno, ay Dios, es, permítame, ay Dios, un principio del derecho Ajá. Es un principio que del se basa derecho, en la confianza, ajá. que se basa en la confianza. Ahí tenemos una noción bastante buena. Por último, Paola Cifuentes, ¿qué entiendes por bien común? Gracias, Carla. Como bien común. Ajá. Pues para mí el bien común es como que buscar lo que a todos nos conviene, ¿verdad? Pero trabajando juntos, ¿verdad? O sea, buscando ese bien común que a todos nos va a favorecer en algún momento. Para mí ese es el bien común. Buscar lo que más nos favorece a todos. Ajá, es como un bien, o sea, es como buscar un bien para todos los ciudadanos. Gracias. Gracias, Paola. Por último, Luis Fernando Aquino, ¿qué entiende usted por bien común?
No está en clase, bueno. Vean, las personas que les pregunto y no responden, yo asumo que no están en clase. Esos son los valores jurídicos fundamentales: justicia, seguridad jurídica y bien común. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Los valores jurídicos consecutivos que se encuentran en la segunda escala, obviamente, pues estos valores son consecuencia o se derivan de los valores jurídicos fundamentales. Obviamente, en este caso es un deber del sistema jurídico hacer realidad o permitir la realización de los valores jurídicos consecutivos. ¿Cuáles son estos valores jurídicos que se derivan de los valores fundamentales? Los valores jurídicos consecutivos son la libertad, la igualdad y la paz social. Esos son los valores jurídicos consecutivos. En el caso de los valores jurídicos instrumentales, estos son de difícil enumeración, ya que se encuentran plasmados o regulados en todo el sistema jurídico. ¿Sí? Y hay de diversas formas o de distintos caracteres. Los valores jurídicos instrumentales son todos aquellos valores que tienden a garantizar los procedimientos para realizar los valores jurídicos fundamentales y los valores jurídicos consecutivos. Les pongo un ejemplo. La garantía constitucional del debido proceso. En el caso de la garantía procesal, la garantía constitucional del debido proceso, esta es una garantía o es un valor que se encuentra al servicio de la seguridad jurídica. En el caso de aquella circunstancia que dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, o, como se le conoce, la prohibición de autoincriminación. Este valor jurídico instrumental sirve tanto a la seguridad jurídica, que es un valor fundamental, como a la libertad de la persona, que es un valor consecutivo. ¿Sí? Entonces, los valores jurídicos fundamentales son los que inspiran y sustentan la creación del sistema jurídico. Los valores jurídicos consecutivos son aquellos que se desprenden o se derivan de los fundamentales. Y en el caso, de los fundamentales. Y en el caso de los valores jurídicos instrumentales, son aquellos que van a regular los procedimientos o los mecanismos que nos van a permitir la aplicación de los valores jurídicos fundamentales y los consecutivos. Nosotros nos vamos a detener a hablar de los valores jurídicos fundamentales únicamente. En este caso, bien común, seguridad jurídica y justicia. Cuando hablamos del bien común, nos referimos a aquello que beneficia a la sociedad, incluyendo tanto a los ciudadanos como a los sistemas sociales e incluso las instituciones. Ven ustedes que nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 1, dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, el bien común es el fin supremo del Estado de Guatemala. En el caso del bien común, autores como Bennett y como Radbruch establecen ciertos elementos o ciertas características o ciertas concepciones para entenderlos de mejor manera. Estos autores establecen que existe una concepción individualista, una concepción supraindividualista y una concepción transpersonalista del bien común. En el caso de la concepción individualista del bien común, nosotros podemos entender, que este sistema aprecia los valores de la personalidad individual. Es decir, la concepción individualista del bien común le presta atención a los valores de la persona individual, o sea, del individuo concretamente concebido, ¿sí? De la persona física, de la persona abstracta, del ser humano que tiene una existencia física. En el caso de la concepción supraindividualista, esta concepción reconoce los valores de las personalidades colectivas, es decir, ya de una agrupación de personas.
o como le conocemos en derecho, la persona jurídica colectiva, la persona abstracta o la persona moral. Aquella persona que surge producto de la unión de varias personas, pero que no tiene una existencia real o una existencia física. Y por último, en el caso de la concepción transpersonalista, esta establece que los bienes supremos son la cultura y que en este caso, tanto los valores de la persona individual como los valores de la sociedad van a estar al servicio de los valores suprapersonales de la cultura. En otras palabras, la concepción individualista se basa en aquellos valores de la persona individual, la concepción supraindividualista en aquellos valores de la persona colectiva y la concepción transpersonalista en aquellos valores propios de la cultura. Ven ustedes, por ejemplo, que el bien común lo encontramos regulado en el artículo 1. Y valga decir que el artículo 44 también hace cierta alusión, ya que la Constitución Política de la República, tanto en el artículo 1, que establece que el bien supremo del Estado es la realización del bien común, obviamente pues esto va a implicar la protección tanto de la persona individualmente considerada como de la persona colectivamente considerada a través de la familia. El artículo 1 de la Constitución lo vamos a complementar con lo que establece el artículo 44 de la misma Constitución, ya que aquí se está regulando los derechos de la persona humana. Y en el segundo párrafo va a establecer, ojo esta frase por favor, subrayenla en su Constitución, artículo 44, segundo párrafo, dice: el interés social prevalece sobre el interés particular. El interés social prevalece sobre el interés particular. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que el bien común va a satisfacer tanto el bienestar y libertad de la persona individual, siempre que esa satisfacción individual no se haga demeritando o en desmedro del bienestar o la libertad social. ¿Sí? En otras palabras, la Constitución va a regular tanto valores y derechos individuales de las personas, pero también va a regular valores y derechos sociales o colectivos. Y ojo, los dos tienen la misma importancia, pero siempre el interés social, o sea, el interés de la colectividad, el interés de todos, va a poderse oponer ante el interés de una sola persona, porque se basa en el beneficio colectivo. En otras palabras, la Constitución sí va a poder permitir y va a poder garantizar que cada uno de nosotros individualmente gocemos de nuestros derechos y los valores que la Constitución nos reconoce, siempre y cuando no perjudiquemos o vayamos contra los valores sociales. A esto se refiere el artículo 1 y el artículo 2, el artículo 44, perdón, de la Constitución. Pero entonces, concluyendo, cuando hablamos del bien común, decimos que este valor jurídico fundamental se alcanza cuando todos los miembros de la comunidad o de una sociedad disponen de los medios indispensables para la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales, lo mismo que para el desarrollo y perfeccionamiento de sus aptitudes. Eso quiere decir que cuando hablamos del bien común, esto va a significar tanto el bienestar material de la persona como el bienestar espiritual de la misma, es decir, le va a permitir a la persona satisfacer sus necesidades en un ámbito de libertad, pero siempre y cuando lo realice dentro del margen de las normas jurídicas. ¿Sí? Ahí estamos hablando de bien común como tal. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? ¿O podemos continuar? No, Lick, todo bien, gracias. Muy bien, Diana. Vean entonces, ese es el primer valor jurídico fundamental. El segundo valor jurídico fundamental es la seguridad jurídica.
La seguridad jurídica la podemos definir como aquel principio del derecho universalmente reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en el ámbito de su aplicación. Pero vean, cuando hablamos de seguridad jurídica podemos denotar que esta tiene una doble significación o una doble connotación. Se puede considerar un marco de protección a la persona o bien la seguridad propia del derecho como tal. Cuando nos referimos a la primera, hacemos alusión a que la seguridad jurídica puede entenderse como el marco de protección que el régimen de legalidad, o sea, que la ley, le proporciona a los ciudadanos. Y cuando nos referimos de la segunda connotación, hacemos alusión a que también seguridad jurídica se refiere a la seguridad del derecho mismo. Es decir, que el derecho sea seguro tanto en su origen como en su existencia y su extinción. Para que el derecho sea seguro, autores como Radbruch nos dice que tenemos que reunir 4 elementos fundamentales. Bueno, Radbruch nos dice que tenemos que reunir 4 elementos fundamentales. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales? Primero, que el derecho se encuentre expresado en leyes. ¿A qué hace alusión esto? Cuando decimos que el derecho se encuentre expresado, manifestado, concretizado o materializado en leyes, hacemos alusión a que el derecho sea producto de la legislación, es decir, del proceso legislativo, de ese proceso o ese conjunto de pasos establecidos en la legislación para la creación de la norma jurídica. Y esto hace alusión precisamente a que, como ustedes saben, dentro de nuestras fuentes del derecho, pues no solo encontramos el derecho escrito o el derecho creado por el Estado, siguiendo el proceso legislativo, sino también algunos autores consideran a la costumbre como una fuente del derecho. Sin embargo, si el derecho únicamente se basara en la costumbre, tendríamos un derecho que no es seguro. Pero ¿cómo hacemos seguro el derecho? Primero, cerrando la puerta a la costumbre, porque decimos que el derecho debe basarse en leyes. Y en el caso de la costumbre, como nuestro derecho es producto de ese derecho romano, obviamente pues se asegura al imperio la fuerza o los efectos de la ley. Y se le va a dar a la costumbre un valor secundario, un valor complementario de la misma ley. Y obviamente únicamente va a poder invocarse la costumbre cuando no exista una ley o cuando la misma ley nos remita a la aplicación de la misma según lo establece el artículo 2 de la ley del organismo judicial. Y vean, esto se hace porque la costumbre no se aplica a todas las ramas de las ciencias jurídicas. Obviamente hay ramas como la laboral o la mercantil o la civil incluso en que sí se puede aplicar. Pero hay ramas como el derecho administrativo o hay ramas como el derecho penal o derecho tributario que no se aplican. Un ejemplo de ello es el artículo 1 del Código Penal. El artículo 1 del Código Penal, que regula el principio de legalidad, establece: nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrá otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Si se dan cuenta, aquí se cumple el primer presupuesto, porque nos manda directamente a la ley. Ese es el primer elemento que hace seguro el derecho. El segundo elemento que hace seguro el derecho es el hecho que la aplicación del derecho se haga sobre la base de hechos y no juicios de valor, tal como puede ser el caso de la buena fe o de las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se quiere es que haya un contenido real, un contenido que no tenga una apreciación meramente subjetiva, sino que nos basemos en hechos objetivos. ¿Sí? Obviamente no podemos aplicar el derecho con base en conceptos como la buena fe o las buenas costumbres, ya que
al momento de considerar lo establecido en la ley, estos elementos sí los podríamos aplicar en algunos casos específicos, en algunos casos concretos, como puede ser lo relativo a los contratos. Pero desde el marco de la aplicación de la ley en general, ya resultaría meramente subjetivo, arbitrario o incluso discrecional la aplicación o la valoración de lo que tenemos que entender por buenas costumbres o por buena fe. Obviamente hay normas que sí permiten la aplicación de las buenas costumbres y la buena fe, como en el caso del Código Civil, tenemos por ejemplo el artículo 1271, que establece: no vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Ahí sí se permite la aplicación de buenas costumbres y no de hechos objetivos, pero ojo, ¿qué es una buena costumbre? Es un concepto que puede variar atendiendo a la persona que esté interpretando. También el Código de Comercio, por ejemplo, en el artículo 669, establece: las obligaciones y contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad con los principios de verdad sabida y buena fe guardada. Pero ojo, ¿cómo determinar qué es esa verdad sabida y esa buena fe guardada? Es una apreciación meramente subjetiva, porque la ley no nos da un parámetro de ello. En resumen o en conclusión, podemos decir que cuando hablamos de seguridad jurídica, en un primer momento hacemos alusión a la seguridad jurídica como un marco de protección a la persona, obviamente dentro de un régimen de legalidad. Esto lo vamos a encontrar manifestado en las normas jurídicas y tanto constitucionales como ordinarias. Y vamos a ver que se va a materializar a través de preceptos como es la libertad, el derecho de hacer lo que la ley no prohíba, o esa famosa libertad de acción que regula el artículo 5 de la Constitución, la prohibición de detención ilegal, la cual establece que la persona solo puede ser detenida si tiene o si se hace con una orden de juez competente. Y obviamente pues se sigue el procedimiento para ello, ¿verdad? O bien la excepción a esa regla es la flagrancia en el hecho, o sea, la flagrancia en el delito que se esté cometiendo. Cuando hablamos de esa flagrancia nos referimos a que la persona sea atrapada cometiendo el delito o la falta, o que sea atrapada momentos después de cometer ese delito o falta, pero todavía se encuentren los implementos con que cometió el delito. También tenemos, por ejemplo, el derecho de defensa, regulado en el artículo 12, que le permite a toda persona ser citada, ser oída y ser vencida en un proceso judicial para poder vedarse o limitarse sus derechos. Ahí estamos hablando de ese marco de protección jurídica de la persona dentro de un régimen de legalidad o dentro de un sistema jurídico. Pero cuando hablamos de seguridad jurídica desde el punto de vista de la seguridad del derecho, también vamos a encontrar en las leyes guatemaltecas algunos elementos que lo van a plasmar. Por ejemplo, tenemos el artículo 15 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 15 de la Constitución? Alguien que lo quiera leer. Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Muchas gracias, Diana. Si se dan cuenta, uno de los aspectos que refleja en nuestra legislación que el derecho es seguro es este: la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Eso nos dice que en ningún momento la ley se puede aplicar hacia atrás, ¿sí? La ley surte efectos desde el momento en que adquiere vigencia en adelante. La única excepción en que podemos aplicar una ley actual a un hecho ocurrido con antelación a su vigencia es en materia penal, y ojo, hay una condición: cuando favorezca al reo. Eso hace que el derecho sea seguro. Otro elemento que podemos mencionar es la potestad legislativa, es decir, esa función que se le atribuye en la Constitución exclusivamente al Congreso de la República para poder crear leyes. Esta función nosotros, si quieren anotar, la encontramos regulada en el artículo 157 de la Constitución. El artículo 157 contiene
esa potestad legislativa. El único que puede crear leyes en Guatemala es el Congreso de la República. Eso hace que el derecho sea seguro, porque no puede venir cualquier autoridad a crear leyes. Otro ejemplo de esto es el proceso legislativo, contemplado del artículo 174 al 181 de la Constitución. Obviamente, va a existir un proceso expreso o establecido en la Constitución y en la ley para la creación de la misma ley. Ojo, este proceso debe observarse siempre al momento de crear una ley. Eso quiere decir que una ley que no ha seguido esta serie de etapas, procedimientos, requisitos o plazos no es una ley que sea válida en Guatemala. ¿Sí? Otro ejemplo que hace el derecho seguro es el principio de supremacía constitucional. Este lo encontramos regulado en el artículo 44 de la Constitución, artículos 175 y 204 de la Constitución, y en el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Recuerden que este principio establece que la Constitución es la norma suprema y fundamental del Estado, y que todas las leyes, todos los reglamentos o todas las disposiciones dictadas por la autoridad deben basarse en la Constitución y jamás pueden contradecirla. Es otro elemento que nos demuestra que el derecho es seguro. ¿Sí? Las fuentes del derecho, por ejemplo, contenidas en el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial, establece claramente el orden de prelación. El artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial nos establece que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, ¿sí? En primer lugar. Luego nos dice que la jurisprudencia la va a complementar. Ya es una segunda escala, ¿verdad? Por debajo de la ley. Y nos dice que la costumbre solo se podrá aplicar en dos casos. En defecto de la ley, o sea que no exista una ley, o bien cuando la misma ley lo permita. Y relega la costumbre a una tercera escala de aplicación. Esto hace saber el orden en que debemos aplicar la ley en primer momento, la jurisprudencia en un segundo momento y la costumbre en un tercer momento, pero según lo establece la misma ley. Eso lo encontramos en el artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial. Por ejemplo, el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial, ¿alguien lo tiene a la mano? Artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial. Dice primacía de la ley. Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Si se dan cuenta, gracias Diana, nuevamente, es otra circunstancia que hace segura la ley. ¿Sí? La ley presupone legalmente que todos conocemos la ley. ¿Sí? La ley no se va a poner a calificar si yo la leí, si no me enteré. Publicada una ley y entrada en vigencia, la misma ley establece que todos somos conocedores de la misma. Y eso permite tener un punto seguro, un punto de referencia para poder juzgar un caso concreto. Porque todos tenemos que observar las leyes vigentes en Guatemala. Eso va a ser al derecho seguro. Tenemos también el caso de la derogación de la ley. El artículo 8 de la Ley del Organismo Judicial establece los casos en que la ley queda sin efecto o los casos en que la ley es derogada. Y nos dice que la ley puede ser derogada expresa o tácitamente. Pero hay algo importante, dice este artículo, por el hecho de la derogación, o sea, de que una ley quede sin efecto o sin vigencia, no recobra vigencia la ley anterior. Eso hace que el derecho sea seguro, porque no estamos en la incertidumbre de saber qué ley vamos a aplicar. El artículo 8 nos dice claramente en qué caso la ley pierde vigencia. Y si una ley ha perdido vigencia, no va a recuperar automáticamente vigencia la ley anterior. Eso quiere decir que nos encontramos ante un vacío y necesitamos regular esa situación o bien
acudir a los principios para la solución de estas lagunas legales. Esos son ejemplos de cuando el derecho es seguro. Y vean, los ejemplos que hemos citado, pues obviamente no van a agotar estas circunstancias. En todo el contenido de la ley o las leyes, ustedes van a encontrar circunstancias o elementos que van a ser seguro al derecho. Podemos decir que en toda norma jurídica siempre se van a encontrar implícito el propósito de hacerla efectiva y permanente. Y cuando encontramos estos propósitos de hacerla efectiva y permanente, nos encontramos ante la presencia de la seguridad jurídica. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Al licenciado, todo está bien. Gracias. Vean entonces, acudimos al tercer valor jurídico fundamental que vamos a ver. Es la justicia. Porque lo hayamos dejado de último no quiere decir que sea menos importante, por el contrario. Podemos decir que la justicia es el valor central de la axiología jurídica y es uno de los más difíciles de poder conceptualizar. Algunos autores pueden definir la justicia como aquel principio moral que inclina el obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Pero esta definición se ha inspirado en el pensamiento jurídico filosófico de muchas personas, de muchos pensadores, ya sean filósofos o muchos juristas. Por ejemplo, en el caso de Ulpiano, que era griego, decía que justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno o dar a cada cual su derecho. En el caso de Platón decía que justicia es la virtud de mantener a cada uno en los límites de su deber. Autores como Aristóteles, que es uno de los mayores influenciadores en el caso de justicia, nos dice que justicia es el hábito por el cual los hombres son aptos para obrar justamente. Santo Tomás de Aquino nos dice que justicia es el hábito de dar a cada quien o a cada uno lo suyo. Otros autores, por ejemplo, como Stamler, da una doble significación o una doble connotación de justicia. En un primer momento nos dice que la justicia es la fiel aplicación del derecho vigente, por oposición a las violaciones ordinarias del derecho. Y desde otro punto de vista, el mismo Stamler nos dice que justicia es juzgar de una determinada cuestión jurídica en el sentido de una acción fundamental de toda posible determinación en materia de derecho. En cuanto a la primera consideración que hace Stamler, él nos dice que justicia es la aplicación o la interpretación correcta de la ley. En la segunda interpretación o la segunda concepción que nos da Stamler de justicia, pues él ya somete no solo a la aplicación de la ley, sino que al momento en que ha ocurrido una vulneración a la misma ley, pues obviamente la persona que esté juzgando o que esté resolviendo esta controversia lo haga con base en estos parámetros de justicia. También tenemos autores como Radbruch, que él distingue tres tipos de justicia: la justicia distributiva, la justicia conmutativa y la justicia correctiva o retributiva. En el caso de la justicia distributiva, él dice que es propia del derecho público. Perdón, que la justicia retributiva es propia del derecho público, mientras que la justicia conmutativa es propia del derecho privado. Pero vean, cuando nosotros queremos definir justicia, tenemos que tomar en cuenta muchos aspectos fundamentales. Ya Radbruch nos decía que en el caso de la justicia distributiva, como les mencionaba, hacía alusión a la frase o la definición de dar a cada quien lo suyo. Y que en el caso de la justicia conmutativa iba a ser una forma derivada de esta justicia distributiva. Cuando nosotros conceptualizamos el término justicia, comúnmente lo tratamos de confundir o hacemos semejanza con el término igualdad o el término proporcionalidad.
Pero vea, e- estos son aspectos diferentes, son aspectos que sí se encuentran contemplados dentro de la justicia, pero que no son equivalentes, ya que la igualdad es la médula espinal de la justicia. Eso quiere decir que la igualdad es uno de los puntos torales en que se basa la justicia, ya que la justicia es un valor absoluto, como puede ser la verdad, la belleza. Desde esa cuenta nosotros podemos decir que el valor justicia, ya contemplándola desde el punto de vista de la igualdad, tal como lo mencionaba Aristóteles, siempre va a ser alusión o va a constituir un valor eminentemente social. Porque obviamente la justicia tiene sentido cuando hablamos de la vida comunitaria. Porque un hombre que vive aislado no puede determinar si su comportamiento es justo o no. Pero un hombre que vive en interrelación o vive en una constante relación o interacción con sus semejantes, sí puede establecerse si su actuar es justo o es injusto. De esa cuenta, volviendo al tema de la justicia distributiva y la justicia retributiva, podemos decir que la justicia distributiva, que consiste en dar a cada quien lo suyo, es aquella que se le reconoce al legislador, es decir, al creador de las leyes. Y va a ser el legislador el que va a impregnar la justicia distributiva al momento de crear leyes, es decir, al momento de asignar y reconocer derechos a los individuos de una sociedad, porque esto siempre lo va a hacer en base a la igualdad. Obviamente, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igualdad entre iguales. Es decir, solo puede existir igualdad cuando hay personas que se encuentran en una misma categoría o en una misma correlación. No podemos hablar de una igualdad entre desiguales. Y aquí es donde viene la segunda diferencia. Ya que hoy en día, digamos, la igualdad sí se encuentra reconocida en la ley. Ustedes han visto que el artículo 4 de la Constitución Política de la República reconoce ese derecho a igualdad y nos dice que todos somos libres e iguales en oportunidades y derechos. Es decir, la Constitución no permite que la igualdad sea relativa. La igualdad va a ser absoluta. No encuentra excepciones. Y de ahí es el hecho de que nosotros hagamos la segunda distinción. Porque la justicia también se ve fundamentada por la equidad. En este caso, la equidad ya nos va a permitir aplicar esa igualdad entre desiguales. Es decir, aquí nos encontramos ante la justicia retributiva. En otras palabras, la justicia distributiva se basa en la igualdad, mientras que la justicia retributiva o correctiva se basa en la equidad. La justicia distributiva se contempla como una justicia absoluta, donde todos son iguales, donde todos tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos. Mientras que la justicia retributiva o justicia correctiva es aquella que se basa en la equidad. Obviamente, suponiendo que el legislador ha distribuido en forma justa los distintos derechos a cada una de las personas en las leyes, siempre nos vamos a encontrar en aquellas situaciones cuando hay personas que van a atentar contra esa igualdad, personas que van a tratar de vulnerar esos derechos. De esa cuenta, al momento de que el juez va a restablecer esos derechos o va a restablecer esa igualdad o va a aplicar esa justicia, nos encontramos ante la justicia retributiva o ante la justicia correctiva. Esto es porque el juez en algún momento se puede encontrar que la norma jurídica, pues obviamente únicamente va a regular aspectos generales, que se van a aplicar a ciertos casos concretos. Y es en estos casos donde se necesita de la equidad, porque obviamente la equidad le va a poder dar flexibilidad al hecho de que el juez pueda resolver un conflicto, ya que en algún momento van a haber situaciones que no están previstas en la ley, o van a haber situaciones donde el juez se va a encontrar a que la ley no es justa, y de esa cuenta el juez puede aplicar la equidad.
Y al explicar la equidad, él va a poder dar una solución correcta y una solución con base en la justicia. Eso quiere decir que cuando el juez aplica la justicia retributiva o correctiva, se puede encontrar que la ley no contempla cierta circunstancia, o bien la va a contemplar en forma ambigua, en forma oscura o en forma insuficiente. Por eso es que el artículo 15 de la ley del organismo judicial regula estas circunstancias. El artículo 15 de la ley del organismo judicial establece que los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo con las reglas del artículo 10. Y el mismo artículo 10 de la ley del organismo judicial contempla la equidad y la justicia como una forma para que el juez pueda resolver un caso que sea oscuro, que sea ambiguo o que sea insuficiente. En otras palabras, para resumirles, la justicia distributiva consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. Esta se le encomienda al legislador o al creador de la ley, quien al momento de crear la ley distribuye los derechos a todas las personas con base en la igualdad. La justicia correctiva o retributiva es la que se le encomienda al juez, que es el que resuelve las controversias en aquellos casos donde se ha vulnerado esa justicia distributiva. Y el juez lo va a hacer con base en la equidad. Pero vean, ¿qué es entonces la justicia conmutativa? ¿Alguien que tenga alguna idea de justicia conmutativa? ¿Alguien que voluntariamente nos pueda dar una concepción de justicia conmutativa? La que actúa con igualdad y equilibrio. La que actúa con igualdad y equilibrio. ¿Alguien más? El precio justo de las cosas, licenciado, El precio justo de las cosas, o de los bienes en este caso. o los bienes en este caso. Vean, cuando Podría hablamos, ser, licenciado, claro, podría ser la justicia que aplica a igualdad y la equidad. exacto, la justicia conmutativa es ese punto de equilibrio o es esa justicia basada en la igualdad y equidad. Pero esa, ¿quién la va a aplicar? Esa la vamos a aplicar nosotros, los ciudadanos, o nosotros las personas miembros de un Estado, al momento de interactuar uno con el otro. Ahí vamos a aplicar esa justicia conmutativa. La distributiva la aplica el legislador. La correctiva o retributiva la aplica el juez. La conmutativa la vamos a aplicar nosotros en nuestra interrelación en sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de justicia, ya a manera de conclusión, recuerden que la justicia es un valor supremo del derecho. Es el valor central de la axiología jurídica. Y el derecho va a ser el vehículo o el conducto a través del cual se va a realizar la justicia. Eso quiere decir que la justicia va a ser producto de la conciencia social. Y eso obviamente tiene una significación importante porque la justicia no la vamos a poder enmarcar, no la vamos a poder contener o no la vamos a poder agotar en las normas jurídicas. La justicia va mucho más allá de las normas jurídicas. Por eso se dice que los valores jurídicos fundamentales inspiran y sustentan un sistema jurídico. Van más allá de lo que las normas establecen. Sirven de punto de partida para la creación de las normas. Y obviamente en el caso de la justicia nosotros no vamos a entender por justicia solo lo que la ley regula. La justicia tiene un espectro más amplio. De esa cuenta, decía el jurista Eduardo Couture, que cuando nos encontremos ante una ley que no es justa,
nosotros tenemos que preferir aplicar la justicia y no aplicar la ley. Y a esto hace alusión que en nuestro sistema jurídico vamos a encontrar normas que no responden a este valor justicia. No obstante, hayan sido creadas por el órgano facultado, siguiendo el procedimiento y sean obligatorias, hay normas que no van a responder a este valor justicia. Y por eso esos autores establecen que en el caso del ordenamiento jurídico, este suele ser imperfecto y este no siempre va a reflejar el valor justicia que debe inspirarlo. De esa cuenta, lo más importante siempre va a ser aplicar la justicia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 3 valores jurídicos fundamentales que inspiran nuestro ordenamiento jurídico: bien común, justicia y seguridad jurídica. ¿Sí? Y aquí terminaríamos con lo que es la axiología jurídica.